Denver, Colorado, Estados Unidos. Acabo de terminar mi cena en la casa de los Wayne. Allison, la esposa de Todd, está arriba ayudando a su hijo Addison con la tarea. Todd y yo nos quedamos abajo en la cocina, lavando los platos. Era como devolverse en el tiempo. Ese nuevo ejército no podía ser más diferente del ejército en el que yo había peleado y con el que casi me muero en Yonkers. Yo no había nada mecánico, nada de tanques, artillería o gusanos, nada de nada, ni siquiera los Bradleys. Esos estaban guardados, siendo modificados para cuando tuviéramos que recuperar las ciudades. No, los únicos vehículos que teníamos, los Humvees y algunos M37 y ASB-70, eran usados solo para llevar municiones y equipo. Caminábamos todo el tiempo marchando en columnas como se ve en esas pinturas de la guerra civil. Todo el tiempo se hacían bromas sobre los azules contra los grises. Seguramente por el color de la piel de Zack y el de nuestros nuevos uniformes. Ya no se preocupaban por el diseño del camuflaje. ¿Para qué? Además, supongo que el azul marino era el color más barato que podían encontrar. El nuevo uniforme se parecía más a los uniformes del equipo SWAT. Era ligero y confortable, y estaba tejido con fibras de Kevlar. Sí, creo que era Kevlar. Fibras a prueba de mordiscos. Tenía unos guantes y una máscara que cubría toda la cara como accesorios opcionales. Mucho después, en combate mano a mano dentro de las ciudades, esos accesorios salvaron un montón de vidas. Todo lo que llevábamos encima tenía un aspecto retro. Nuestros lobos parecían algo sacado de, no sé, ¿El Señor de los Anillos? La orden era de usarlo solo cuando fuera necesario, pero créame, fue necesario muchas veces. Simplemente se sentía bien, ya sabe, sacudir ese pedazo de acero sólido hacía que las cosas fueran personales. Te daba fuerza. Uno sentía cuando el cráneo se partía. Era emocionante, como si uno estuviera recuperando su vida con cada golpe. ¿Entiende? Y no es que me molestara tirar del gatillo. Nuestra arma principal era el Rey, el rifle estándar de infantería. La culata de madera lo hacía ver como un arma de la Segunda Guerra Mundial. Supongo que los materiales sintéticos siguen siendo difíciles de producir. No estoy seguro de dónde sacaron el Rey. Me han dicho que fue una modificación del AK. También me han dicho que era una versión reducida del XM8, el rifle del ejército que estaba planeando introducir en la siguiente generación. Incluso escuché que fue inventado, probado y producido por primera vez durante el asalto a la ciudad de los héroes, y que los planos fueron transmitidos a Honolulu. Sinceramente, no tengo idea, y tampoco me importa. Pateaba como una mula y solo disparaba en semiautomático. Pero era preciso y nunca se atascaba. Uno podía arrastrarlo por un pantano, enterrarlo en la arena, tirarlo al mar y dejarlo ahí por días. No importaba lo que uno le hiciera, ese bebé nunca fallaba. Los únicos adornos que tenía eran un equipo de partes de repuesto, culatas intercambiables y barriles de distintas longitudes. Uno podía ser francotirador de larga distancia, luego volverlo rifle de mediano alcance y carabina de corto. Todo dentro de la misma hora, y todo cabía en el bolsillo de la mochila. También tenía una bayoneta de 20 centímetros retráctil, que se podía usar en una emergencia si no se tenía el lobo a la mano. A veces bromeábamos diciendo, cuidado, le vas a sacar un ojo a alguien. Y por supuesto, sacamos muchos ojos. El Rey también era una maravillosa arma de combate cuerpo a cuerpo, incluso sin contar con la bayoneta. Y se tienen en cuenta todas las demás cosas que lo hacían excelente. Entenderá por qué le decíamos siempre con respeto, el Rey. La munición estándar era la OTAN 5.56, EDP cereza. EDP quiere decir explosivo de detonación pirotécnica. El diseño era fenomenal. Se partía y se incineraba al entrar en la cabeza de Zack, y los fragmentos le cocinaba el cerebro.
No había ningún riesgo de que expulsara materia gris infectada, y no había necesidad de quemarlo después, cuando tocaba hacer limpieza. Ni siquiera había que decapitarlos antes de enterrarlos, solo se cavaban una trinchera y se podía echar el cuerpo entero dentro. Sí, era un ejército nuevo, y la gente también había cambiado. El reclutamiento era diferente y ser un soldado raso era una cosa completamente distinta. Estaban los requisitos de antes: resistencia física, competencia mental, la motivación y la disciplina para enfrentar retos difíciles en condiciones extremas. Pero nada de eso importaba si no se puede enfrentar a un shock Z a lo largo del plazo. Vi a muchos de mis viejos compañeros perder la cabeza por los nervios. Algunos colapsaron, otros se metieron un tiro a la cabeza y otros se llevaron a alguien con ellos. No tenía nada que ver con ser valiente ni nada por el estilo. Una vez leí una guía de supervivencia inglesa, que hablaba sobre la personalidad del guerrero, de cómo tu familia debía ser financiera y emocionalmente estable, y que una buena señal era que no te interesaban las mujeres cuando eras joven. Guías de supervivencia. Las caras nuevas podían haber salido de cualquier parte: tus vecinos, tu tía, ese maestro sustituto de cara de idiota, o el gordo perezoso de la oficina de tránsito. Desde vendedores de seguros hasta un tipo que estoy segura que era Michael Stipe, aunque él nunca quiso admitirlo. Supongo que tenía mucho sentido. Ningún incapaz podría haber podido llegar tan lejos de todas formas. Todos los que seguíamos vivos éramos veteranos de cierta manera. Mi compañera de equipo, la hermana Montoya, tenía 52 años y había sido monja, y todavía lo era, supongo. Medía solo 1,70 m de altura, pero había protegido a los niños de su clase de catequesis durante 9 días, usando solo un candelabro de hierro de 2 metros de longitud. No sé cómo hizo para cargar con su mochila, pero lo hizo sin quejarse. Desde nuestro cuartel de Needles hasta nuestro punto de encuentro justo en las afueras de Esperanza, en Nuevo México. Esperanza. En serio, así se llamaba el pueblo. Dicen que el duro lo escogió por el terreno, que era plano y abierto, que el desierto al frente y las montañas detrás, perfecto, decían, para un encuentro frente a frente, y que el nombre no había tenido nada que ver. Sí, claro. El duro quería que toda esa operación de prueba saliera bien. Iba a ser la mayor batalla a campo abierto desde Jonker. Era uno de esos momentos, ya sabe, como cuando un montón de detalles logran cambiar todo. ¿Decisivos? Sí, supongo. Toda esa gente nueva, el equipo, el entrenamiento, el plan. Se suponía que todo eso funcionaría junto para darnos una victoria inicial y una motivación para el resto. Encontramos a un par de docenas de Gs en el camino. Los perros rastreadores los encontraron y sus entrenadores los despachaban con armas silenciadas. No queríamos atraer a ninguno otro hasta que estuviéramos bien instalados. Queríamos jugar con nuestras propias reglas. Comenzamos a sembrar el jardín. Filas de estacas de campamento con cinta anaranjada brillante cada 10 metros. Eran nuestros marcadores de distancia, mostrándonos exactamente dónde calibrar nuestras miras. Algunos tenían otras tareas ligeras como cortar los arbustos y organizar las cajas de municiones. El resto de nosotros no tenía nada que hacer, solo esperar, comer algo, recargar las cantinfloras o meternos un rato en la bolsa, si es que éramos capaces de dormir. Habíamos aprendido mucho desde Junkers. El duro nos quería bien frescos y descansados. El problema era que no nos dejaba mucho tiempo para pensar. ¿Ya vio la película esa de Elliot que hizo sobre nosotros? Esa escena con la fogata y todos los soldados hablando y diciendo bromas, sus historias, sus planes de futuro, y el tiempo el que estaba al fondo con la armónica. Viejo, nada de eso fue así. Primero que todo, estábamos a mediodía. Nada de fogatas ni armónica bajo las estrellas. Y además todo el mundo estaba en silencio. Uno sabía lo que estaba pasando. Y muchos sabíamos lo que pensábamos. ¿Qué diablos estábamos haciendo aquí? Esa era la casa de Zack.
y podía quedarse con ella si quería. Habíamos tenido un montón de charlas de motivación sobre el futuro del espíritu humano. Habíamos visto el discurso del presidente, Dios sabe cuántas veces, pero al presi no le tocaba pararse allí en el patio de Zack. Todo estaba bien detrás de las rocosas. ¿Qué diablos hacíamos allá afuera? A las 1300 horas las radios comenzaron a chillar. Y eran los entrenadores de los perros que habían hecho contacto. Recargamos, quitamos el seguro y tomamos nuestro lugar en la línea de fuego. Esa era la pieza central de nuestra nueva doctrina de combate. De vuelta al pasado como lo demás. Nos formábamos en nuestra línea recta, en 2 filas, una activa y otra detrás como reserva. La reserva servía para que, cuando alguien de la fila frontal necesitara recargar su arma, su puesto de información no se quedara vacío. En teoría, con todo el mundo disparando o recargando, podíamos seguir derribando a Zack mientras las municiones aguantaran. Podíamos escuchar los ladridos. Los Ks los estaban atrayendo. Comenzamos a ver Gs en el horizonte, cientos de ellos. Comencé a temblar, y eso que no era la primera vez que enfrentaba a Zack desde Yonkers. Había participado en las operaciones de limpieza en Los Ángeles. Había servido un tiempo en las rocosas cuando el verano derritió la nieve de los caminos, pero siempre volvíamos a los mismos temblores. Los perros fueron recogidos y protegidos detrás de nuestras líneas. Activamos nuestro mecanismo primario de provocación. Para ese entonces todos los ejércitos tenían uno. Los británicos usaban gaitas, los chinos trompetas. Los sudafricanos golpeaban sus rifles con las asegais y entonaban cantos de guerra zulúes. Pero nosotros, lo nuestro era Iron Maiden. Bueno, en lo personal nunca he sido tan fanático del metal. Lo mío era el rock clásico y el Dreaming Sound de Hendrix. Es lo más pesado que escucho. Pero tengo que admitir que allí parado con el viento del desierto y The Trooper retumbando en el pecho, la cosa funcionó. El MVP no tenía nada que ver con atraer a Zack, era para ponernos a volar a nosotros, para espantar de la vibra a Zack, ya sabe, sacarle el miedo, como dicen los ingleses. Para cuando Dickinson estaba cantando la parte de Are You Flown in a Certain Date, yo estaba listo, con el rey recargado y en posición, y los ojos fijos en la horda que se crecía y se acercaba por mi cabeza. Solo pasaba un pensamiento: vamos, Zack, hagamos esto de una vez, carajo. Justo antes de que llegaran al primer marcador, la música comenzó a desvanecerse. Los líderes de cada escuadrón gritaron: línea frontal, lista. Y los de la primera fila se arrodillaron. Luego vino la orden de apunten. Y entonces, mientras todos conteníamos el aliento y la música se apagaba, escuchamos: ¡fuego! La línea frontal estalló con una ola de fuego, retumbando como una ametralladora en automático y derribando a todos los Gs que cruzaron el primer marcador. Las órdenes eran estrictas: solo disparar a los que cruzaban la línea, esperar a los demás. Habíamos estado entrenando por meses y se había convertido en un puro instinto. La hermana Montoya levantó su arma sobre la cabeza, la señal de que se había quedado sin balas. Cambiamos de lugar, quité el seguro y busqué mi primer objetivo. Era una verde. No debía llevar muerta más de un año. Su pelo rubio y sucio colgaba con parches de piel delgada y correza. Se veía con la barriga hinchada y sobresalía bajo su camisa negra y desteñida que decía Gisford. Centré mi mira en medio de sus ojos hundidos, azules y lechosos. Los ojos no se les ponen de ese color por el virus. En realidad es por un montón de diminutos arañazos de polvo en la superficie. Miles de años. Porque Zack no parpadea ni produce lágrimas. Ese par de canicas azules me miraron. Cuando tiré del gatillo, el impacto la tumbó de espaldas y una nube de vapor salió del agujero de su frente. Respiré y busqué mi siguiente objetivo y eso fue todo. Estaba en automático. El entrenamiento nos enseña que hay que hacer un disparo en cada segundo, lento y continuo, como una máquina. Que el campo de tiro practicamos con metrónomos. Todo el tiempo los instructores nos decían: ellos no tienen prisa, ustedes porque sí. Era una manera de conservar la calma, de tranquilizarse. Teníamos que ser tan lentos y tan robóticos como ellos.
ser más G que los D, era lo que nos decían. Disparar y cambiar, recargar, tomar un sorbo de la cantimplora, agarrar un paquete de proveedores de los Sandlers. ¿Los Handlers? Sí, los equipos de recarga. Era una unidad especial de reserva, cuyo único trabajo era asegurarse de que no se acabaran las balas. Uno solo podía cargar con unos cuantos proveedores a la vez. Y tomaba mucho tiempo volver a cargarlos cuando todos estaban vacíos. Los Sanders recorrían la línea de lado a lado recogiendo los proveedores vacíos, recargándolos con los contenedores de municiones y entregándoselos de vuelta a cualquiera que le hiciera una señal. Dicen que cuando el ejército comenzó a entrenar los equipos de recarga, uno de los reclutas comenzó a hacer una imitación de Adam Sandler, ya sabe, como en The Waterboy. Los oficiales no estaban muy contentos con el sobrenombre, pero a los equipos de recarga les encantó. Los Sandlers nos salvaron la vida, y se movían como si fueran un maldito ballet. Creo que en todo el día y toda esa noche nadie se quedó sin munición. ¿Esa noche? Ellos seguían llegando. Era un enjambre en cadena. ¿Así le dicen a un ataque a gran escala? Era más que eso. Un GTB camina hacia ti y gime. A 1 kilómetro de distancia, otro G escucha el gemido y lo sigue, y gime también. Luego otro kilómetro más adelante, y luego otro. Viejo, si el área está bien poblada y la cadena no se rompe, quién sabe desde cuánto tiempo y desde qué tan lejos pueden llegar. Y eso solo si hay uno cada kilómetro. Imagínense si solo son 10 de ellos cada kilómetro, o 100, o 1000. Comenzaron a amontonarse formando una barrera artificial en la primera línea de la defensa. Un muro de cadáveres que se hacía más y más alto cada minuto. Estábamos construyendo una fortaleza de muertos. Una situación en la que lo único que teníamos que hacer era disparar la cabeza de cada uno que se asomara lentamente en el borde. El duro había planeado justamente eso. Tenían una especie de torre de periscopio que les permitía a los oficiales ver sobre el muro. También tenían señales directas de satélite y aviones de reconocimiento. Aunque nosotros, los soldados rasos, no teníamos ni idea de lo que estaba pasando ni lo que estaban viendo. Land Warrior ya no existía, así que solo teníamos que concentrarnos en lo que teníamos frente a nuestras narices. Comenzamos a registrar contacto por todos lados. Los que llegaban rodeando el muro o atraídos por los costados, incluso la retaguardia. De nuevo el duro había previsto eso. Nos ordenó que formáramos un RS. ¿Un recuadro seguro? O un ranching. Creo que le dicen así por el tipo que lo inventó. Nos organizamos formando un cuadro todavía en 2 filas, con nuestros vehículos y todo lo demás en el centro. Fue una apuesta arriesgada, encerrarnos de esa manera. Está bien. La razón por la que no funcionó la primera vez en India fue porque se sacaron las balas, pero no había ninguna garantía de que lo mismo nos iba a pasar a nosotros. ¿Qué tal si el duro se había equivocado? Si nos había empacado suficientes balas. ¿Qué tal si había subestimado a Zack? Podría haber pasado otro Junkers, o peor, porque esta vez nadie podría salir vivo de ahí. Pero sí tenían suficientes municiones. Más que suficientes. Los vehículos estaban cargados hasta el techo. Teníamos agua y teníamos reemplazos. Si uno necesitaba tomarse 5 minutos de descanso, simplemente levantabas una mano, y uno de los handlers tomaba tu lugar, tu puesto en la línea de fuego. Uno podía comer un bocado de raciones, mojarse la cara, estirarse, o cambiarle el agua al pájaro. Nadie se ofrecía voluntariamente para tomar un descanso. Pero teníamos estos equipos de KO, médicos de combate que evaluaban el desempeño de cada uno de nosotros. Habían estado con nosotros desde los primeros días de entrenamiento. Se sabían hasta cada nombre de cada uno de nosotros, y sabían. No me pregunto cómo, cuando la fatiga del combate comenzaba a afectar nuestros desempeños. Nosotros ni siquiera nos dábamos cuenta, al menos yo no. Quizá era porque fallaba el tiro un par de veces, o porque perdía el ritmo de disparo y tiraba cada medio segundo en vez de un segundo entero. Entonces uno de ellos me daba una palmadita en el hombro y tenía que irme a descansar un momento. Pero funcionaba. A los 5 minutos ya estaba listo.
de vuelta a la línea, con la vejiga vacía, el estómago lleno y menos temblores y calambres. La diferencia era enorme, y cualquiera que crea que se podía seguir sin ese descanso debería intentar dispararle un blanco móvil una vez cada segundo por 15 horas seguidas. ¿Y qué hacían en la noche? Usábamos las luces exploradoras de los vehículos, unos rayos intensos y rojos para que no afectara nuestra visión nocturna. Lo más aterrador de pelear de noche, aparte de las luces rojas, es el brillo de las balas cuando estallan dentro de la cabeza. Por algo las llamábamos EDP cereza, porque si la mezcla de la pólvora no estaba bien hecha, producía un brillo tan fuerte que al estallar hacía que los ojos les brillaran de color rojo. Eso era capaz de aflojar de los intestinos, sobre todo después cuando uno le tocaba hacer rondas de guardia y uno de ellos brincaba desde la oscuridad a agarrar esos ojos rojos congelados en el aire durante un segundo antes de caer. ¿Cómo supieron que la batalla había terminado? Cuando dejamos de disparar. Es una buena pregunta. Más o menos, no sé, alrededor de las 0400, las cosas comenzaron a calmarse. Ya no se veían tantas cabezas sobre el muro. El gemido comenzó a desaparecer. Los oficiales no nos dijeron que el ataque estaba por terminar, pero uno podía verlos mirando por los periscopios y hablando por la radio. Podía verles la cara de alivio. Creo que el último disparo fue casi a la madrugada. Después de eso, simplemente nos quedamos esperando al amanecer. Daba un poco de miedo ver el sol levantándose sobre un anillo montañoso de cadáveres. Estábamos completamente encerrados. Por todos los lados había un muro de al menos 6 metros de alto y de más de 30 de grosor. No estoy seguro de cuántos matamos ese día. Los números varían según a quien lo pregunta. Unos zombies con palas en el frente tuvieron que abrirnos camino a través de la muralla de muertos para dejarnos salir. Todavía había Gs vivos, algunos retrasados que habían llegado tarde a la fiesta o habían tratado de trepar sobre sus compañeros muertos y no pudieron lograrlo. Cuando comenzaron a apartar los cuerpos, algunos salieron retorciéndose. Esa fue la única vez que el señor Lobo entró en acción. Por lo menos no nos tocó quedarnos para hacer el SS. Había otra mitad de unidad esperando para la reserva para la limpieza. Supongo que el duro pensó que ya habíamos hecho más que suficiente ese día. Caminamos 25 kilómetros hacia el occidente y montamos un campamento con torres de vigilancia y paredes de concertina. Estaba acabado. No recuerdo la ducha química de limpieza, ni cuando entregué mi equipo para desinfectarlo. Y mi arma para inspección no se atascó ni una sola vez, ni a nadie del escuadrón. Ni siquiera recuerdo cómo me metí a la bolsa de dormir. Nos dejaron dormir todo lo que quisiéramos al siguiente día. Eso fue genial. Eventualmente me despertaron unas voces. Todo el mundo hablaba, se reía y contaba historias. Era una vibra diferente, 180 grados comparada con la del día anterior. No puedo decirte exactamente lo que estaba sintiendo. Quizá era que el presidente había dicho sobre reclamar nuestro futuro. Solo sabía que se sentía bien, mejor que cualquier día de la guerra. Sabía que el camino por delante iba a ser jodidamente difícil. Sabía que nuestra campaña a lo largo y ancho de Norteamérica apenas estaba comenzando. Pero bueno, como el Percy lo dijo esa misma noche, era el principio del fin.